Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Hacia la Guerra Civil, capítulo 96. Hoy vamos a hablar, en un episodio un tanto distinto, únicamente de una semana del mes de abril de 1936, la que va desde la destitución del presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, hasta la sesión en Cortes del día 15 de ese mes, o como ven, apenas hay una semana, pero sin duda el número de episodios y la importancia de estos es tan trascendental que hacía falta hacer un capítulo específico para contar tanto lo sucedido en el desfile del 14 de abril, en los actos de conmemoración del 5º aniversario de la República, como la sesión en Cortes que tiene lugar el día 15, justo antes del entierro del alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que va a morir asesinado durante el desfile del 14 de abril. Bueno, como ven ya, todos los hechos van a ir sucediéndose de forma muy rápida, muy concentrada, muy condensada, y es importante que no nos perdamos ninguno, ¿no? La sesión además tiene una especial importancia porque el nivel de crispación creo que van a ser capaces de darse cuenta, aquellos que no tengan mucha familiaridad con todo lo que sucedió ese día, de cuál era de verdad el odio, y lo voy a decir con la palabra en mayúsculas, ¿no?, entre las dos bancadas, las derechas y las izquierdas, sobre todo entre los partidos obreros y los partidos de derechas, los monárquicos, la CEDA, etcétera, etcétera, porque incluso se van a escuchar amenazas de muerte durante esa sesión. Es cierto que se ha tergiversado muchas veces lo que se dijo, se dice que la pasionaria pronunció unas palabras, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a centrarnos realmente en lo que dicen los diarios de sesiones en Cortes, que son, creo, muy fieles a aquellos debates muy acalorados, con muchas interrupciones, que tuvieron lugar ese día. Les dejo con el vídeo, capítulo 96, y nos vemos en el siguiente. Gracias. Dejamos a Diego Martínez Barrio en el episodio anterior, jurando como presidente de la República con carácter interino. Manuel Azaña puso a su disposición el puesto de líder del gobierno y, lógicamente, el sevillano, por ello estaban en la misma coalición, en el Frente Popular, otorgó su confianza al alcalaíno, con lo que el gobierno continuaría al menos hasta la elección del nuevo presidente de la República. Según la Constitución del 9 de diciembre de 1931, el proceso para elegir al nuevo jefe del Estado tenía que ser una forma conjunta entre las Cortes y un número de compromisarios igual al número de diputados. Teniendo en cuenta que había 473 diputados, se supone que se deberían elegir por sufragio universal igual, directo y secreto estos nuevos 473 compromisarios. Podían optar a ser presidente de la República los españoles mayores de 40 años que no fueran militares en activo, reserva o los retirados que no llevaran 10 años en esa situación. Básicamente esto negaba la posibilidad a cualquier militar. Los eclesiásticos, ministros de las diferentes confesiones y, por último, los miembros de familias reinantes, exreinantes, cualquiera que fuera el parentesco. Esto venía en la Constitución. De acuerdo con el artículo 74 precisamente de la Constitución, por ausencia del presidente, sería el de las Cortes el que lo sustituyera de forma temporal, como ya se había hecho porque lo saben de los dos episodios anteriores. Ahora bien, debía convocarse la elección para el nuevo presidente en el plazo improrrogable de 8 días. Por eso tantas prisas a la hora de anunciar la convocatoria para compromisarios. Además, la elección del nuevo jefe del Estado debía hacerse dentro de los 30 días siguientes a la convocatoria. Desde mi punto de vista, esto de los compromisarios era una manera de poder elegir al presidente de la República con las Cortes que podían haber sido elegidas 4 años antes y 473 nuevos que tenían derecho a voto igual que cualquier diputado, que representaban la voluntad popular de ese momento justo, sin tener que disolver las Cortes para poder elegir a un nuevo presidente. Este era más o menos el sistema, por lo que el presidente al final no era elegido directamente por los ciudadanos, pero sí por una doble representación de esto. El 9 de abril, Jueves Santo, se anunciaba la convocatoria y las elecciones generales a compromisarios que iban a tener lugar el 26 de ese mismo mes. Los aspirantes debían ser propuestos por la 20ª parte de los electores de su circunscripción, lo que implicaba una exigencia muy demandante. Por eso va a haber
una serie de cambios para facilitar que se puedan presentar a compromisarios sin tener que cumplir a rajatabla todos estos puntos que eran ciertamente complicados y era un mareo también para la ciudadanía, habida cuenta que debían asistir a votar o a dar su aval en gran número y bueno, pues no dejaban de estar todos los días dándole al tema de la urna, ¿no? Por fin el escrutinio general se iba a celebrar el 30 de abril y tenía que estar terminado en 48 horas. Todo este proceso, como ven, es muy rápido y con muchas prisas porque así estaba en el texto constitucional. El diario L'Intransigeant, no sé muy bien cómo se pronuncia en francés, ya me perdonarán ustedes, era un diario francés de querencia hacia el centro derecha, pero podemos situarlo en un término moderado, sin duda. Entrevista a Lluís Companys sobre la situación de España. Nuestros vecinos galos tenían mucha curiosidad sobre los acontecimientos que se estaban dando lugar en nuestro país, sobre todo desde la victoria del Frente Popular, pues en Francia, la primera coalición de partidos republicanos de izquierda y de partidos obreros se postulaba como posible ganador de las elecciones que se iban a celebrar en pocas semanas. Los partidos conservadores, lógicamente, estaban aterrorizados ante la posibilidad de que el Partido Comunista y los socialistas formaran parte de ese gobierno y por ello trataban de poner a España como un ejemplo negativo de lo que podía pasar si vencía el Frente Popular. Bien, pues L'Intransigeant pregunta al presidente de la Generalitat sobre qué está pasando en España y sobre el peligro de la bolchevización de Barcelona. Hablan concretamente de la ciudad condal. Este se apura a contestar que no son bolchevistas, pues el comunismo en esta capital, esto es lo que dice Lluís Companys, es insignificante. Existe una tradición anarquista, pero su actividad no influirá en los destinos del país y que las profesiones liberales, pequeños burgueses, obreros y comerciantes eran republicanos sinceros y enamorados de la libertad que les proporcionaba el nuevo régimen. Hizo elogios al Frente Popular y manifestó que no tenía ni idea quién podía ser el próximo presidente de la República, aunque su opinión no estaba a favor de que fuera un socialista, porque alguien había mencionado la posibilidad de que alguno de los tres grandes, o de los cuatro, si incluimos a De los Ríos, de los cuatro líderes socialistas, pudiera postularse como nuevo presidente de la República. Companys, que era un republicano convencido, aun con corte autonomista, pues lógicamente no estaba a favor de la inclusión de un socialista como posible presidente. Por otra parte, los centristas de Portela Valladares salen tocados de la destitución de Niceto Alcalá Zamora. Rico Abelló, lo recuerdan ustedes, fue ministro y antes de ello alto comisario de España en Marruecos, decide dejar el partido y continuar siendo diputado independiente. Comienzan los actos de celebración del 5º aniversario de la República en Barcelona. Allí se inaugura un monumento a Francisco Pi i Margall, que todavía hoy en el New Barris es visitable. El que fuera presidente de la Primera República y uno de los más partidarios del federalismo en España, pues tendrá así un monumento que luego durante el franquismo fue retirado, parcialmente retirado, cambiados los símbolos y se volvió a recuperar una vez que se instauró la democracia. Tras la detención de la cúpula de Falange Española y el desconcierto inicial entre sus partidarios, los jóvenes falangistas comienzan a reorganizarse y el aumento entre sus filas es más que evidente. Si hablábamos de 5.000 o 6.000 sufragios en el mes de febrero, ahora miles de jóvenes procedentes sobre todo de las juventudes de la CEDA, de los agrarios y de otros partidos conservadores, incluso de los partidos monárquicos, se postulan en favor del partido político que en esos momentos es perseguido por el gobierno y que va aunando a las juventudes, a todas las juventudes, como ven, de los partidos de derechas o partidos conservadores. Tras el intento del atentado a Jiménez de Asúa, lo intentan con Eduardo Ortega y Gasset. Este era el hermano del conocido filósofo, había militado en el ya desaparecido Partido Republicano Radical Socialista. Ya saben que el partido se escindió en dos mitades y ahora una recalaba en Unión Republicana con Martínez Barrio y la otra en Izquierda Republicana. En definitiva, todos dentro del Frente Popular, así que las circunstancias les habían vuelto a unir. En esta ocasión
Se emplearon explosivos, concretamente trinitotolueno, trilita, o más conocido por muchos de ustedes como TNT, que es un alto explosivo militar. Se detuvo a 2 individuos, antiguos anarquistas que habían pertenecido a la FAI y que militaban en estos momentos dentro de Falange Española, dentro de los grupos de acción de la Falange Española y de las Junts. He dicho antes que muchos jóvenes de derechas se estaban afiliando a Falange, pero hay muchísimos anarquistas, sobre todo de la FAI, no tanto de la CNT, sino de la Federación Anarquista Ibérica, que abandonan el anarquismo y viven de ese movimiento revolucionario que supone Falange Española. Otros 4 falangistas son detenidos en una intensa operación policial dirigida por el comisario general de la Brigada de Investigación Criminal, el comisario Lino. Ojo con este señor porque a partir de ahora comenzará a cobrar relevancia en futuros acontecimientos. Prácticamente toda la estructura policial de Madrid, sobre todo, tendrá luego un papel fundamental en las primeras fases de la guerra civil, cuando existe ese nerviosismo general y esa especie de psicosis de que el vecino puede ser un quintacolumnista, ¿no? Y todo lo que eso va a llevar, el pánico, las corrientes de pánico que decía Azaña y que leíamos en el episodio anterior. Entre ellos hay antiguos comunistas como Enrique Motorros y también antiguos anarquistas. Me refiero entre los 4 falangistas que han detenido, ¿no? El caso de uno de estos anarquistas es precisamente el hermano de Buenaventura Durruti, Marciano Pedro Durruti. Hemos hablado de él en algún episodio. Recuerdo uno que hicimos en directo que se llamaba Familias y precisamente salía aquí el hermano de Buenaventura Durruti, Marciano, aunque en el diario aparezca como Marcelo, ya que su nombre, al no ser muy corriente, pues lleva a confusión. El mismo 13 de abril tiene lugar un nuevo atentado en el madrileño barrio de Chamberí, en este caso contra el magistrado de la Audiencia Territorial, Manuel Pedregal Leje, en las proximidades de la calle Luchana, que hoy día también sigue llamándose la calle Luchana, y están los teatros Luchana, para que el que conozca Madrid más o menos se ubique. Pedregal estaba amenazado de muerte por haber estado presente en la causa contra los autores del atentado a Jiménez de Asúa. Como ven, el ambiente no era precisamente de concordia. La respuesta de la Falange a la detención de sus líderes se manifestó más violenta que nunca, querían hacerse notar, y este mes de abril es tremendamente significativo. El 14 de abril, los diarios abren con el 5º aniversario del advenimiento de la República, de la proclamación de la República. Esta palabra advenimiento casi es una forma de sacralizar al régimen republicano, a cómo llegó el régimen republicano. Era una palabra que utilizaba mucho Niceto Alcalá Zamora. En realidad es la proclamación que tiene lugar el 14 de abril, como saben ustedes, en Barcelona, en Madrid y en prácticamente todas las capitales de España. El diario El Sol presenta un reportaje muy interesante con declaraciones de todos los miembros del gobierno que explican las intenciones de cada uno de sus ministerios para el futuro. Álvarez Builla, que era el ministro de Industria y Comercio, estimaba urgentísima la creación de una política económica. España acusaba ahora la crisis provocada por el crash del 29 con notable retraso. No se había visto afectada en los años anteriores, ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, fundamentalmente porque España era un país meramente agrario, su capacidad industrial no era muy grande, tampoco su capacidad bancaria, entonces, bueno, pues esto llegó con bastante retraso. Pero desde 1934, y más por razones externas que internas, sobre todo por el cambio de moneda, porque la peseta sufre bastante, pues los problemas derivados de las finanzas comenzaban a generar la necesidad de contener el gasto. Luego veremos cómo Azaña lo explica en las Cortes. Barcia, el ministro de Estado, que fue protagonista durante todas las reuniones de la Sociedad de Naciones, se limitó a informar que la línea que seguía España era la que ya había existido en las reuniones de la Sociedad de Naciones y que iban en consonancia con la postura francesa, como ya dijimos en episodios anteriores. Manifestaba también que la República no tenía apetitos de expansión territorial, en el concepto de imperialismo moderno. Estamos en la época en la que hay naciones que siguen siendo un imperio, como el Reino Unido o Francia, hay otras que aspiran a volver a ser un imperio, como es el caso de Alemania o de Italia. Reinaba la paz en el protectorado, habla ahora Barcia del protectorado español en Marruecos, también
del Sáhara, también de Sidi Ifni, y la misión allí, según el ministro, no era otra que educar al pueblo, ¿no? Marcelino Domingo, ministro de Educación Pública, lo que hoy sería el Ministerio de Educación. A Marcelino le tenemos un poco abandonado últimamente porque lógicamente su ministerio no es que no fuera importante, que lo era y mucho, pero no nos proporcionan hechos históricos con la contundencia que tienen otros para entender cuál es el proceso hacia la guerra civil. Quizá, precisamente en instrucción pública, la República hace una gran labor y crea y genera un montón de escuelas, eso sí, apartando la educación religiosa o tratando de ocupar el hueco que va a dejar parte de las congregaciones religiosas, ¿no? Menciona a Marcelino Domingo la intención de crear más escuelas, de dotar con gran número de becas y matrículas adaptadas al presupuesto familiar, de dotar también a gran número de becas y matrículas adaptadas al presupuesto familiar para que pues las clases más desfavorecidas pudieran tener acceso no solamente a la educación más básica, sino también a la educación secundaria e incluso a la universitaria. Sustituir la enseñanza religiosa, lo acabo de mencionar, continuar en definitiva con la iniciativa educativa del primer bienio y aplicar la ley de congregaciones religiosas, que no se había puesto en práctica porque durante el bienio radical cedista, mejor dicho, se había hecho un poco la vista gorda con esta ley de congregaciones religiosas sin llegar a derogarse, por lo que se continuaba impartiendo educación por parte de algunas de estas congregaciones. Lógicamente estamos a mitad, casi al final del curso escolar, luego no se iba a hacer nada hasta el inicio del siguiente. Ya saben lo que pasó en el mes de julio, así que eso me imagino que en los lugares donde se mantuvo la República, y además lo sabemos tristemente porque hubo una gran represión contra la Iglesia dejó de impartir educación, con la excepción, por supuesto, del País Vasco. El Ministerio de Gobernación era, sin duda, uno de los más complejos en estos momentos. El ministro, Amos Salvador Carreras, ya hemos hablado de él anteriormente, un gran amigo de Manuel Azaña, probablemente de los pocos que estaban en su círculo más próximo, junto a su célebre cuñado, me refiero al cuñado de Azaña, se encontraba enfermo justo en un momento realmente difícil para mantener el orden, como ya estarán ustedes intuyendo. No había peor momento para enfermar que con lo que estaba pasando en las calles de España en este mes de abril de 1936. Justo le pasó lo mismo, siendo ministro de Gobernación, a Casares Quiroga durante los hechos de Casas Viejas en enero de 1933, 3 años antes. Lara, el ministro de Justicia, quería resolver pacíficamente todas las pugnas económicas y políticas de la sociedad española. Ciertamente eran unos deseos llenos de buenas intenciones, con una gran dosis de ingenuidad. Fíjense lo que estaba pasando, que incluso se asesina a un magistrado que había participado en el juicio por el intento de asesinato de Jiménez de Asúa. El ministro de Hacienda, Gabriel Franco, tenía una buena papeleta, confesaba que la situación de la Hacienda española era más que difícil debido a la persistencia de un déficit importante y a la existencia del problema del cambio internacional que tenía la peseta en una delicada situación. De esto, como digo, hablará Manuel Azaña para explicarlo, porque precisamente se va a pedir austeridad a todo el mundo y se va a anunciar que hay que apretarse el cinturón, ¿no? Como ven aquí, el tema de las crisis económicas es algo completamente cíclico y las medidas no han cambiado mucho en 80 y tantos años, ¿no? Giral, el ministro de Marina, explicaba los planes para modernizar la escuadra como instrumento de política nacional, así como mejorar la defensa de las costas. En un momento, ya se pueden ustedes imaginar, de inestabilidad mundial. Estamos a las puertas casi de la Segunda Guerra Mundial. Como ya hemos mencionado en algún capítulo, algunos puntos geoestratégicos como el Estrecho de Gibraltar o las Islas Baleares constituían una constante preocupación para la Armada y también para el gobierno. En caso de que hubiera una agresión, los dos son puntos que iban a ambicionar cualquier potencia en litigio, y España no era precisamente una potencia en estos momentos. Mariano Ruiz Funes, el ministro de Agricultura, que sin duda tenía una gran presión sobre sus hombros, porque la reforma agraria junto con la amnistía quizás son los dos puntos por los que se sostenía la unidad dentro del Frente Popular. Todos los días daba cuenta de nuevos reasentamientos, se empeñaba además
en que esto apareciera en la prensa para que sus compañeros de coalición gubernamental, bueno, pues no tuvieran duda de cuál era el propósito de los partidos republicanos que estaban en el gobierno para con el Frente Popular, ¿no? Bien, pues Ruiz Funes explicaba que el objetivo era deshacer el latifundio, que debía quedar convertido en pequeñas propiedades. Esta incipiente burguesía campesina que iba a crearse, unida a las explotaciones colectivas, a las que facilitarían medios para su total desarrollo. Bueno, pues estos, según él, son el único medio de que la tranquilidad y la justicia en el agro sean un hecho. España, ya saben, país eminentemente agrario, con un sector primario preponderante sobre los otros dos, y el tema agrario, lógicamente, es muy importante. De hecho, había un partido que se llamaba Partido Agrario, ya lo saben, o sea, no estamos hablando de algo baladí. Si nos vamos al año 2023, bueno, la agricultura tiene su importancia, lógicamente es una de las fuentes de alimentación, pero no deja de ser en España ahora mismo el sector menos recurrente en cuanto a puestos de trabajo se refiere, pero en 1936 era todo lo contrario, ¿no? Masquelet, ya saben, el ministro de la Guerra, no habla con la voz, con el diario me refiero, me imagino que hablaría con la voz como cualquier ser humano, pero sí una fuente del ministerio que se lamenta de que toda la legislación militar reciente acusaba un dualismo perjudicial, porque no acaba de librar al ejército de la influencia política, ¿no? Esto es un punto lógicamente muy peligroso cuando la Fuerza Armada tiene influencia política de una vertiente o de otra. No cabe duda de que todo el mundo era consciente de los vaivenes y cambios de mandos militares cada vez que había un relevo en el gobierno, y todos ustedes lo han ido viendo porque es un aspecto que hemos tratado precisamente de aclarar y de explicar cada vez que sucedía. Masquelet, el general de ingenieros, que había, ya saben ustedes, sido jefe del Estado Mayor Central, tenía ganado el prestigio entre la prensa más afín al gobierno. La política militar se basaba en continuar con la iniciativa de Manuel Azaña en el primer bienio, desde 1931, cuando el propio Azaña era ministro de la Guerra. Se basaba en la reducción del ejército para tener menos unidades, pero mejor dotadas. Es cierto que cuando Azaña llega al ministerio se encuentra con un cuerpo de ejército en cada región militar, con divisiones y brigadas que prácticamente no tienen unidades y que están más en el papel que cubriendo las necesidades reales, ¿no? Entonces, bueno, pues se reduce esto para que al menos las unidades que haya pues estén bien dotadas tanto de medios como de personal. Ya conocen ustedes todas estas medidas y no hace falta volverlas a repasar. El Ministerio de Obras Públicas, que estaba bajo el mando de Casares Quiroga, fíjense, Casares Quiroga yo creo que fue ministro de casi todo, bien, pues trataba de paliar el paro obrero. ¿Cómo? Pues realizando obras de envergadura que cumplieran la doble misión de mejorar las infraestructuras nacionales y de proporcionar puestos de trabajo. Aún así, Azaña se va a quejar sobre esto y va a decir que esas infraestructuras no pueden ser simples caminos que al poco tiempo van a estar cubiertos por el polvo y son inservibles. Se quejaba un poco de que se malgastaba el dinero en este tipo de obras más por dar trabajo, sobre todo cuando se hacía a nivel local o provincial, se hacían más por dar trabajo, repito, que por de verdad mejorar las infraestructuras, ¿no? El 14 de abril se celebran desfiles militares en todas las capitales de provincia. En Madrid, lógicamente, se da el acto principal. La tribuna de autoridades está a tope, no cabe un alfiler. A la cabeza del desfile va el general José Miaja, el jefe de la división. Ya saben que era jefe interino de la división de Madrid, de la primera división orgánica. El jefe del Estado, Martínez Barrio, está colocado en el centro de la tribuna, junto a él Manuel Azaña, el ministro de la Guerra, que es el general Masquelet, acabamos de hablar de él. Es un día lluvioso, no obstante no falta ninguno de los ministros y el Paseo de la Castellana está lleno de gente a rebosar. Colaboran con la seguridad las MAOC, las milicias antifascistas obreras y campesinas, ahora representadas por las Juventudes Socialistas Unificadas. Toda esta gente se va a colocar haciendo barreras para que el público no pueda, bueno, pues estorbar a las unidades militares, ¿no? Es curioso ver organizaciones, milicias, prácticamente, pues auxiliando en tareas de seguridad, ¿no?
La llegada del presidente y todo el protocolo es muy parecido al que aún hoy se mantiene el día 12 de octubre. Llegar en un coche para ser recibido por el presidente del Consejo de Ministros y con el resto del gobierno que está allí a la espera. En fin, es un protocolo, como ven, muy recurrente. El desfile comenzó a las 11:30, al paso de uno de los regimientos de infantería que formaban las primeras unidades de desfile, concretamente del regimiento número 6, detonó una traca que muchos identificaron como disparos. Se generó alarma, lógicamente, tanto en la tribuna como entre el público asistente. Los caballos de la escolta presidencial que estaban a la izquierda de la propia tribuna se asustaron y todavía contribuyeron más a sembrar el caos. El general Miaja ordena enseguida que se continúe, que las tropas mantengan la formación, y desde la tribuna, una vez se percataron que solo eran petardos, se pedía tranquilidad. Todo volvió a reanudarse después de 5 minutos de confusión. Cuando estaba terminando el desfile, justo al paso de unidades de la Cruz Roja, se oyeron disparos de pistola. Esto sí que no fue próximo a la tribuna. De nuevo, lógicamente, volvió a cundir el pánico. El público ya trataba de huir, generando un auténtico caos. Un grupo de miembros de las Juventudes Socialistas estaba abucheando a la Guardia Civil. Algunos guardias que presenciaban el desfile comenzaron a dar gritos de España, España. Las fuerzas de seguridad acudieron rápidamente para proteger la tribuna y ahí empezaron los disparos, ¿no? Comenzaron a hacer detenciones entre todos los presentes. Había gente tirada por el suelo como resultado de la estampida, y durante el tiroteo resultó herido en el hígado, por tanto de extrema gravedad, el alférez de la Guardia Civil, Anastasio de los Reyes, que falleció a los pocos minutos. Además de él, había otros 6 heridos de bala, entre ellos un niño de tan solo 6 años. El alférez de los Reyes, a pesar de su empleo, no era un joven guardia, sino un hombre de 53 años que llevaba más de 35 de servicio y que, como estamos comentando ahora, muere en este enfrentamiento de guardias civiles que estaban fuera de formación presenciando el desfile, y lo que sabemos a ciencia cierta que eran miembros de partidos obreros. El petardo inicial, el que genera el primer susto, fue puesto por un jonsista, y acabado el desfile, pues hubo disturbios por todo Madrid. Incluso una pareja de la Guardia Civil fue cercada por un grupo de jóvenes milicianos. Se practicaron en total unas 30 detenciones. Por un lado, los falangistas se manifestaron en una zona de Madrid, por otro lado, varios grupos del Frente Popular. En fin, fue un poco todo un desastre, ¿no? El socialista del día 15 de abril es muy duro, a pesar incluso de la censura de prensa, ya que aún no se habían devuelto las garantías constitucionales. El editorial de la página 1, el primer artículo, el que está a la izquierda de la portada, se titula En pie de guerra y lamenta la desproporción que media entre lo que se está permitido decir y lo que ellos dirían. Advierte también al gobierno sobre la conducta contra lo que está sucediendo y dice: acompañados o solos, con el gobierno o sin el gobierno, y contra el gobierno si fuere menester, no estamos dispuestos a dejar la victoria alcanzada a costa de tanto sacrificio, de tantos muertos y de tantos dolores, y que se utilice por los vencidos contra nosotros. En otra columna se dirigen a los jóvenes y viejas guardias, con un triple no pasarán. Este lema que les sonará a todos ustedes y que, como ven, no nació durante la defensa de Madrid, sino que es anterior. El final del artículo es revelador. Dice: los hechos le van prestando crédito a la teoría del pueblo armado, que por cierto sostiene nuestro camarada Largo Caballero desde los primeros días de la República. No siendo posible ese armado, se pedía, al menos, armar la ira, la fe y la apasionada seguridad. Bueno, estas palabras, como ven, van tomando una dirección. Largo Caballero ya lo había dicho en su discurso en el acto de la unificación de las juventudes comunistas y socialistas. Ya habló de la dictadura del proletariado, ya habló de la toma del poder si era necesario utilizando medios alternativos, si no se podían utilizar medios pacíficos. En fin, hay una serie de propósitos, de intenciones que solo manifiesta Largo Caballero, repito, aunque sí que él estaba a cargo de la agrupación socialista madrileña, que era, por supuesto, la que más músculo tenía dentro de, bueno, pues todos los comités federales, vamos a decirlo así. Ya saben que la organización del partido era una organización puramente federal.
Así estaban las cosas, los ánimos, sin duda todo se complicaba sobremanera. El día 15 de abril hay sesión en Cortes. Esta es una de las sesiones históricas donde las frases de ese día yo creo que se han tergiversado más. En muchas ocasiones se ha recurrido a Pasionaria dijo esto, Calvo Sotelo dijo lo otro, y creo que por eso es importante, si bien no vamos a leer evidentemente toda la sesión en Cortes, porque estamos hablando de 58 páginas, lógicamente, pero sí vamos a intentar incidir, aunque empleemos más tiempo de lo normal en este tipo de sesiones, pero hoy yo creo que sí que es muy importante porque es una de las sesiones, desde mi punto de vista, ¿no?, más reveladoras de toda la República. Azaña es el primero que va a intervenir. Él se presenta ante las Cortes para realizar lo que se llama la declaración ministerial, una especie de propósito de intenciones de lo que iba a hacer el gobierno, explicándolo al Parlamento. En él explica que su objetivo es el cumplimiento del programa electoral del Frente Popular. Primero habla de reparaciones y sanciones, que son medidas legislativas y de gobierno para, según él, reparar y sancionar hechos pasados, sobre todo, evidentemente, por los sucesos del año 1934. El procesamiento del general Eduardo López de Ochoa es un ejemplo de toda esta manera de depurar que se estaba llevando a término en estas primeras semanas de gobierno del Frente Popular. La amnistía, que fue aprobada por una comisión permanente del Parlamento anterior, acuérdense ustedes, que parece que hace una eternidad, pero realmente estamos hablando de finales de del mes de febrero de 1936, apenas mes y medio antes, 2 meses antes. Bien, pues se aprobó por la comisión permanente del Parlamento que todavía dirigía Santiago Alba. Luego el gobierno pretendía presentar una ley complementaria para darle un mayor nivel de legalidad a esta amnistía. Como parte de esa reparación y restauración es la vuelta a la legislación autonómica que se había votado en las Cortes Constituyentes. Por supuesto, Azaña se refiere a la restauración del Estatuto de Cataluña, que él tanto defendió en 1932 y que gracias a su intervención en Cortes fue aprobado por las primeras Cortes de la República, por las Cortes Constituyentes. Recuerden que luego Azaña fue recibido en honor de multitudes con Macià en el vehículo y junto al general Batet en Barcelona. Él mismo lo recoge en sus diarios como, pues quedó sorprendido por el clamor de la ciudad condal aquel día en el que se había aprobado el estatuto y Azaña iba a Barcelona. En cuanto a las medidas de carácter político, se pretendía reformar la manera de elegir el Tribunal de Garantías Constitucionales y la del presidente del Tribunal Supremo. La economía tuvo un peso específico en su discurso porque habló sin ambages de los problemas que tenía España y que hemos mencionado cuando se entrevistaba al ministro de Economía, ¿no? Azaña se queja de la herencia recibida, porque en esta época los políticos, a pesar de las crispaciones, a pesar de incluso los insultos, lo veremos precisamente en esta sesión en Cortes, pero sí los grandes líderes de los partidos políticos, tanto de la derecha como de izquierda, y no hablo ahora mismo de los partidos más radicales, ¿no?, pero por ejemplo Gil Robles o Manuel Azaña tenían un estilo de reconocimiento al contrario en muchas ocasiones, o de reconocimiento a los puntos que en un discurso podían ser coincidentes. No era todo negativo o todo en contra, por supuesto. No duda en suavizar las razones de esa herencia recibida porque reconoce que todo se debe a la situación internacional. La Hacienda pasaba por momentos muy preocupantes. Confesaba Azaña que para ello se harían los sacrificios que se precisaran y que estos tendrían que hacerse entre todos. Se ponía, por tanto, sobre la mesa la necesidad de entrar, y aquí decía, decidida y abnegadamente, por un sistema de privaciones si queremos normalizar la vida económica española. Básicamente lo que se pedía era ajustarse el cinturón, como ya mencioné antes. Se pretendía también gravar las grandes concentraciones de riqueza territorial en función de la reforma agraria que el gobierno estaba ya desarrollando, y así el discurso de Azaña dura casi 1 hora. No nos vamos a transcribirlo aquí porque es un compendio del programa de gobierno. Hemos hecho inciso nada más en los puntos que consideramos más importantes o que no se han tratado anteriormente, ¿no?
Pero es al final de esta larga intervención del presidente cuando empieza a encenderse el debate posterior. Se queja Azaña de que se les acusa de antipatria. Lo cierto es que su discurso está plagado de alusiones a España, a su historia, como solían ser todos los discursos del ateneísta, ¿no? Toca un tema que estaba presente en la mente de todos, lo leo textualmente. Nosotros no hemos venido a presidir una guerra civil. Más bien hemos venido con la intención de evitarla. Pero si alguien la provoca, si alguien la mantiene, si alguien la costea en la forma en que nuestro tiempo puede sostener una guerra civil, nuestro deber, señores diputados, tranquila y sonrientemente, estará siempre del lado del Estado republicano. Primera alusión a la guerra civil en este día en esta sesión del día 15 de abril de 1936. Recuerden que las alusiones a la guerra civil son muy anteriores por el propio Niceto Alcalá Zamora en sucesivas ocasiones, pero como ven, aquí en esta sesión en Cortes todos los líderes van a hablar de la guerra civil. Estamos todavía en abril del 36. El siguiente en intervenir es José Calvo Sotelo. El primer tema que trata es el orden público y se queja que el debate sobre él ha sido pospuesto desde las primeras reuniones de las Cortes antes de que se cerrara la comisión de actas. Recuerden que se fue posponiendo un día tras otro y al final no se celebró el famoso debate sobre el orden público, pero Calvo Sotelo lo tenía preparado, ¿no? Fue interrumpido varias veces, reclama respeto, tiene que ser auxiliado por el presidente de la Cámara. El líder monárquico va directamente al asunto de la guerra civil y de que el gobierno quiere evitarla. Se queja de que no se puede ir con seguridad por la calle y a partir de aquí empieza a recibir grandes protestas de los diputados del Frente Popular. Dice, por todas partes se pasea la amenaza de la disolución social y se grita, como se gritaba ayer por muchedumbres uniformadas, patria no, patria no. Lógicamente Calvo Sotelo está aludiendo a lo que había sucedido durante el desfile y claro, cuando habla de las muchedumbres uniformadas se refería a los jóvenes de las MAOC, ¿no? Continúa diciendo, cuando el grito de Viva España se contesta con vivas a Rusia y cuando se falta el honor del ejército y se encarnecen todas las esencias de la patria, aquí le vuelven a interrumpir con prolongados rumores, protestas. Esto se anota, como les acabo de decir, en el diario de sesiones. Lo pueden ustedes leer. Un diputado le grita, vosotros sois los empresarios de los pistoleros. Desde la otra bancada, desde la bancada de las derechas, gritan a su vez que sois vosotros los que los pagáis. Bueno, como ven, los enfrentamientos en la Cámara pues son ya muy agresivos, ¿no? El presidente pide silencio, me refiero al presidente de la Cámara, que no se interrumpan, y Calvo Sotelo continúa. Dice, desde el 16 de febrero se ha volcado sobre España un ventarrón de fuego y furor. Ahora le va a interrumpir Margarita Nelken, que comenta que se lo cuenten a los de Carballín. Se refiere, por supuesto, a los mineros en el 34, ¿no? Sigue Calvo Sotelo y comienza a dar datos sobre el orden público desde las elecciones hasta el 2 de abril, porque claro, él traía preparado precisamente la intervención que ya tenía para cuando se iba a debatir el orden público, ¿no? Habla de asaltos y destrozos de centros políticos, en total 58, le vuelven a interrumpir preguntándole, ¿y desde el 6 de octubre? Sigue dando datos de domicilios particulares, iglesias, otro diputado de nuevo le interrumpe y le espeta, muy poco cuando no os han arrastrado a vosotros todavía, ¿no? Fíjense ya las palabras de agresividad. Calvo Sotelo continúa con los incendios, agresiones, atracos, muertos, dando un sinfín de cifras. La siguiente en interrumpir es precisamente Dolores Ibárruri y les pregunta a Calvo Sotelo cuánto dinero habéis tenido que pagar a los asesinos. Nelken, que está este día especialmente activa, ya saben, la diputada socialista, dice, vamos a traer aquí a todos los que han quedado inútiles en Asturias. La pasionaria continúa, sería más cómodo arrastrar a los asesinos. Luego hay voces y los taquígrafos ya no aciertan a notar todo lo que se ha dicho. Como ven, estamos en un momento de crispación máxima que probablemente no se ha vuelto a producir en el Congreso de los Diputados, yo creo que nunca más, ¿no? Ya no solamente es crispación, es que es odio directamente el que se profesan los unos a los otros. El presidente de las Cortes pide orden, que se deje hablar. Calvo Sotelo dice que permanecerá impertérritamente en pie y dispuesto a decir todo lo que tiene que decir. Le vuelven a interrumpir.
Todas las agresiones han partido de vosotros, qué cinismo, le dicen, ¿no? Y vuelve Pasionaria a comentarle que se vaya a decir esas cosas a Asturias. Calvo Sotelo continúa en medio de este clima y dice: entre estos episodios los hay tan horrendos que los mismos que me interrumpen serían los primeros en guardar silencio, porque no hay ninguna persona con alma que ante ciertos episodios canallescos y horrendos, cualesquiera que sean sus actores y víctimas, no sienta indignación. Otra vez protestas desde la bancada contraria. Calvo Sotelo vuelve a esperar y continúa de nuevo. Cita obras de arte que se han perdido en templos e iglesias, siempre interrumpido una y otra vez. Un diputado le llega a decir: ¿los habían vendido ya los obispos? El diputado monárquico menciona que todo esto ha producido consternación en el extranjero. En este caso, la verdad que no iba muy mal encaminado. Recuerden que ya hemos mencionado lo que estaba pasando en Francia y ha contribuido a ciertos efectos económicos. También le vuelven a decir que los patriotas se llevan el dinero fuera, dice uno, ¿no? Y otra dice: vamos a hablar del estaperlo. Esta que habla del estaperlo no es ni más ni menos que Margarita Nelken, una vez más. No paraba de interrumpir ese día. Calvo Sotelo menciona que en Jerez, el día anterior, habían ardido varios conventos y un centro político y que no se dejaba actuar a la fuerza pública. Recuerden los incidentes en marzo, en Cádiz, con Franco el día 9 de marzo, cuando viene de la famosa reunión de los generales y está allí de paso para coger el barco hacia Canarias, y el coronel del regimiento gaditano, donde él está en ese momento alojado, le dice que no puede acudir al rescate de unas islas que están ardiendo porque tiene orden de no moverse, ¿no? Bueno, pues estos hechos son parecidos a los que relata Calvo Sotelo, que están sucediendo precisamente ahora, el mismo día 15 de abril de 1936. Muñoz Martínez, diputado por Cádiz de Izquierda Republicana, le grita que se entere bien y que no diga falsedades. Manuel Muñoz Martínez, aprovecho que aparece en el diario de sesiones, era comandante de infantería que se había acogido a la ley Azaña, diputado desde 1931, había militado en el Partido Republicano Radical Socialista, luego tendrá protagonismo en el comienzo de la Guerra Civil, así que lo introducimos ya para ir añadiéndolo a la larga lista de protagonistas de esta serie. Lo de Muñoz es tremendo porque luego será director general de Seguridad, se quedará hasta el mes de noviembre del 36 en Madrid, después irá a Valencia con el resto del gobierno, pero ya se pueden ustedes imaginar que ser director general de Seguridad durante el primer año de la Guerra Civil, lógicamente marcó a este hombre para siempre y acabaría fusilado, no sé si en 1939 o 1940. Bueno, de esto ya iremos hablando con posterioridad. Calvo Sotelo se queja y lee directamente los conventos quemados, el de San Francisco, el de Santo Domingo, el de las reparadoras, le vuelven a interrumpir otra vez. Dicen para la falta que hacían, y Muñoz Martínez dice que había heridos porque los disparos salían del interior de los conventos, ¿no? Aquí se van contrastando informaciones y sobre todo, algo que va a ser muy recurrente, es que se acusan los unos a los otros constantemente. Todo el discurso de Calvo Sotelo, que por supuesto es mucho más largo que lo que les estoy contando a ustedes, es del mismo corte y con las mismas interrupciones. O sea, se va a ir repitiendo constantemente durante pues todo lo que dura el discurso. Después trata temas económicos con mucha solvencia. Aquí es donde más brillante se muestra. No olviden que él fue ministro durante el directorio con Primo de Rivera, conocía muy bien todo el tema financiero. Si bien en otra parte se está limitando a dar datos, aquí sí que se le ve mucho más suelto, a pesar de las numerosas interrupciones que no van a cesar en ningún momento. Llega a mencionar que el sistema del Frente Popular es un santo y seña soviético y que es una consigna soviética, lo que provoca entre la bancada de la izquierda republicana pues risas, protestas. Habla del 7º Congreso de la Internacional Comunista, habla de Dimitrov. Recuerden ustedes el episodio que tratamos aquí del mes de agosto de 1935, el origen de los frentes populares. Calvo Sotelo insiste en una bolchevización de España, que a su juicio no podrá parar el gobierno. Saca a relucir el nuevo programa de la Agrupación Socialista Madrileña, que no se publicaría en El Socialista hasta el 21 de abril, pero fíjense, una semana antes Calvo Sotelo ya lo conoce. Hablaremos en el próximo episodio muy en profundidad de ese programa porque trae puntos trascendentales. José Calvo Sotelo vuelve a insistir en que Largo Caballero ha afirmado que quiere la conquista del poder
para el proletariado por los medios que sean posibles. Luego se limita a continuar con ese programa que, como les he dicho, analizaremos en el próximo episodio, donde hay un punto, además del de la toma del poder y de la dictadura del proletariado, etcétera, que es la disolución del ejército permanente y que se arme al pueblo. Luego alude al programa del Partido Comunista, en el que se pedía la liberación inmediata de Marruecos, la disolución del ejército, de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto, la liquidación de los generales jefes y oficiales, la elección de los comandantes por los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. También declara que él tiene el honor de figurar en las listas negras. Lo más grave es que resultaría fatal para España y yo, dice Calvo Sotelo, que no tengo derecho a preocuparme de la vida de su señoría ni de la mía, en este momento se dirigía a Manuel Azaña, tengo la obligación de pensar en la de España. Aquí está diciendo que, lógicamente, está en esas listas de amenazados de muerte, ¿no? Saca un número de la revista Soldado Rojo, para los que han visto los episodios de Modesto, de los dos que hay de la serie Los Otros del 36, ahí se explica muy en profundidad lo que es estas revistas de El Soldado Rojo, de cómo se están infiltrando muy seguidos en la línea de lo que se les explica desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su manera de irse infiltrando dentro del ejército a través de extender su doctrina entre los militares de más baja graduación. Bien, pues en esa revista del Soldado Rojo, al menos en la que tenía en la mano José Calvo Sotelo, se daban nombres de jefes y oficiales señalándoles con el peligro que esto conllevaba según el líder monárquico. En definitiva, él habla del temor a la revolución. Termina diciendo: y yo quiero decir, en nombre del Bloque Nacional, que si esto ocurre, por supuesto habla de revolución, no se irá fatalmente a la dictadura del proletariado, porque España podrá salvarse también con una fórmula del Estado corporativo y autoritario. Aquí ya se mezclan los aplausos de unos y las protestas de otros, pero fíjense en esta frase, una fórmula de Estado corporativo y autoritario. Estado corporativo que, viniendo de un monárquico, el Estado corporativo y autoritario estaba mucho más en la línea en estos momentos del fascismo italiano que de la monarquía. Sí que, lógicamente, puede ser, o al menos estar en la línea de la monarquía italiana que consentía el mando de Benito Mussolini, del partido fascista, ¿no? En medio de todo este lío, Gil Robles pide la palabra. Gil Robles hace gala de su oratoria, que es brillante, como también lo es la de Manuel Azaña. Aún así, sus palabras son una vez más interrumpidas constantemente. El líder de Acción Popular enumera los puntos de Azaña que había dado en su discurso y presta incluso su comprensión a alguno de ellos. Como habíamos mencionado antes de Azaña, Gil Robles tiene el mismo estilo, ¿no? Al contrario de la actitud de Calvo Sotelo, suele contestar a cada interrupción con ingenio. Calvo Sotelo callaba, esperaba que callaran y continuaba. Pero Gil Robles, lo pueden ver en la sesión de ese día, a cada recriminación que le hacen desde la otra bancada, pues con una chispa de humor sale bien del paso y continúa, ¿no? Entonces es más exitosa esa forma de cortar las interrupciones, ¿no? Llega ahora unas palabras que les sonarán a muchos de ustedes, cuando dice: la mitad de la nación no se resigna implacablemente a morir, yo os lo aseguro. Si no se puede defender por un camino, se defenderá por otro. Frente a la violencia que aquí se propugna, surgirá la violencia por otro lado, y el poder público tendrá el triste papel del espectador en una contienda ciudadana en la que se va a arruinar materialmente y espiritualmente a la nación. La guerra civil la impulsan, por una parte, la violencia de aquellos que quieren ir a la conquista del poder por el camino de la revolución. Por otra, la está minando la apatía de un gobierno que no se atreve a volverse contra sus auxiliares. Llega el momento de la intervención de Díaz Ramos, el líder comunista. Lógicamente, la oratoria de Díaz es de mucho menor nivel. Era un hombre que venía de la clase obrera, y evidentemente tiene mucha menos formación que los otros dos, que prácticamente son dos intelectuales. Díaz hace una denuncia de lo que pasó el día del desfile, diciendo que era una provocación de las derechas y que ya lo tenían todo planeado. Hace alusión a palabras de Gil Robles y comenta Díaz: el señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España es preferible morir en la calle que de no sé qué manera.
Yo no sé cómo va a morir el señor Gil Robles. Aquí un diputado comunista grita: ¡en la horca! Sigue Díaz diciendo: sé cómo han muerto el sargento Vázquez, Argüelles y otros en defensa de la República, y por orden del gobierno del que formaba parte el señor Gil Robles. Se refiere a militares fusilados por los hechos de Asturias del 34, que se fusilaron posteriormente, ¿no? Continúa diciendo: no puedo asegurar cómo va a morir el señor Gil Robles, pero sí puedo afirmar, aquí le cortan, se producen grandes protestas, Calvo Sotelo grita que se acaba de hacer una incitación al asesinato, otro diputado de las derechas protesta que eso es provocar al asesinato y no se puede tolerar, otro también dice, de la bancada de la CEDA: mal está que asesinen, pero que encima lo anuncien. Alguien dice que quieren a Gil Robles con los zapatos por delante. Pasionaria sale al paso y dice: si os molesta eso, le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas. Gil Robles, a su vez, contesta que les va a costar trabajo, con botas o sin ellas, porque sabe defenderse. Y así, entre aplausos, rumores, amenazas, gritos, Gil Robles dice que él no es un asesino como ellos. Comienzan a gritar viva Asturias, otros Sirval, Sirval, por el periodista muerto en 1934. Toda la jornada del día 15 es de este nivel. El diario de sesiones en Cortes ese día tiene 58 páginas y, como ven, está cargado de un ambiente totalmente irrespirable. Esto va a espolear a algunos generales para una intentona de golpe de Estado el día 20 de abril. Pero aquí lo vamos a dejar, porque todo esto se verá en el próximo episodio de la serie Hacia la Guerra Civil. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Na 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 na.